negar, presidenta. Usted lo puede hacer, yo no. De ninguna manera, compañero Velázquez. Congresista Alcorta. Gracias. Yo también coincido en que lo que ha funcionado muy bien y ha sido elegido muy bien, lo dejemos como está tal como se ha presentado. No lo toquemos. Nada más, gracias. Gracias, señores congresistas. Entonces ponemos a votación. Nominal, señor secretario. Congresista Mario Mantilla. No, es una cuestión de, presidenta, yo, bueno, soy primera vez parlamentario, pero veo que acá hay un error respecto al tema de las mayorías, cómo se deben aprobar, votar o considerar. Hay tres tipos de votación, presidenta: la mayoría simple, la absoluta y la calificada. Creo que ese tema hay que precisarlo. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que son 6 miembros en un determinado colegiado. La mayoría simple sería, si son 6 miembros, pero solamente van 4, la votación. No, es que tenemos que aclarar los conceptos, porque dice mayoría absoluta, y la mayoría absoluta es la mitad más 1 del número total. Pero cuando hablamos de mayoría calificada, hablamos de los 2/3. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, que dice que será la Cámara de Senadores ratifica y elige a 3 restantes con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. O sea, ahí dice absoluta. Por eso, esa es la absoluta. La calificada es 2/3. No, pero acá por eso, pero si para el Contralor se requiere 2/3, presidenta, para un directorio debe ser lo mismo. Gracias, congresista. Lo que quiero es aclarar el concepto. Sí, gracias, mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría calificada, ¿no? Gracias, congresista Mantilla. Señor secretario técnico, por favor, para votar el texto como ha sido propuesto. Señores congresistas, Arana Segarra. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero. Sí. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Cuadros Castro Grandes. Castro Grandes, sí. Cuadros Candia. Sí. Cuadros Candia, sí. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, sí. Cheput Mur. Acuña Núñez. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón. Glave Remí. Glave Remí. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta, sí. Costa Santolaya. Sí. Costa Santolaya, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Salguero. Andrade Salguero. Andrade Salguero Albert, sí. Arimborgo Guerra. Arimborgo Guerra, sí. Melgarejo Paucar. Melgarejo Paucar, sí. Violeta López. Eresi Chicoma. De Belaúnde de Cárdenas. Espinosa Cruz. A favor. Espinosa Cruz, sí. Wilca Flores. Abstención. Wilca Flores, abstención. Han aprobado el artículo 86 con 14 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Artículo 87. El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el monto y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de pensiones, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que por realizar operaciones conexas o similares determine la ley. La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su periodo constitucional. La Cámara de Senadores lo ratifica. Congresista Glave.
Presidenta, solo para pedir que se registre mi voto en abstención en el punto anterior. Que se registre el voto de la congresista Glave con respecto al artículo 86. Se ofrece la palabra con respecto al artículo 87. Congresista. Sí. Presidente, Lescano. para hacer una sugerencia, que se diga pues con qué número de votos se ratifica al superintendente. Que el Senado lo ratifica y dice, ¿cómo? Creo que habría que precisar. ¿Alguna intervención más? Correcto, congresista Lescano. Entonces, a menos que haya oposición, después de lo ratifica, se pondría con el voto de la mitad más uno del número legal de sus miembros. Al voto, señor secretario técnico. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez sí. Castro Grandes sí. Cuadros Candia sí. Galarreta Velarde. Mantilla Medina sí. Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas sí. Donaire Pasquel sí. Cheputmur. Acuña Núñez. Velázquez Quesquén sí. Quintanilla Chacón. Glave Remí. Abstención. Glave Remí, abstención. Lescano Ansieta sí. Costa Santolaya Sí. sí. Salgado Rubianes sí. 2. Andrade Salguero de Álvarez sí. Arimborgo Guerra sí. Melgarejo Paucar sí. Violeta López, Eres y Chicoma. La Painga, Morales Ramírez. Espinosa Cruz. A favor. Espinosa Cruz, sí. Wilca Flores. Abstención. Wilca Flores, abstención. El artículo 87 se ha aprobado con 14 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Artículo 90. Señores congresistas, yo voy a dar lectura a cómo es que se ha propuesto el artículo 90 y suspenderíamos el debate en este artículo porque necesitamos por lo menos la presencia de la mayor parte de las fuerzas políticas, aunque creo que ya estamos todas, para tomar una decisión con respecto a cómo vamos a orientar el debate ya en este punto. Artículo 90. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está integrado por 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Acá habíamos recibido una propuesta de que en lugar de Congreso sea el Parlamento. Sería el Poder Legislativo reside en el Parlamento de la República, el cual está integrado por 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La presidencia del Parlamento es ejercida por el presidente de la Cámara de Senadores desde la instalación y durante la primera legislatura, alternándose con el presidente de la Cámara de Diputados en periodo anual de sesiones que comprende 2 legislaturas ordinarias. La Cámara de Senadores está compuesta por 30 senadores elegidos por macrodistritos electorales mediante un proceso electoral organizado conforme a ley orgánica. Para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio, haber cumplido 35 años al vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas o haber sido congresista o diputado por 2 periodos como mínimo.
La Cámara de Diputados está compuesta por 100 diputados elegidos por microdistritos electorales, mediante un proceso electoral organizado conforme a ley orgánica. Para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio y haber cumplido 25 años al vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas. Los diputados y senadores son elegidos por un periodo de 5 años. La ley establece los porcentajes mínimos para hacer accesible la participación política de las mujeres y representantes de los pueblos indígenas y originarios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Los candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a diputados o senadores. Los candidatos a vicepresidentes de la República pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Señores congresistas, teníamos 3 posiciones con respecto a este proyecto. La primera era que se retire prácticamente todo el contenido para dejar solamente en la composición de 2 cámaras, viendo el fraseo que corresponda. La segunda, que se espere a conocer la posición del Ejecutivo después de la reunión de portavoces que han tenido. Y la tercera es que se debata la propuesta como está contenida en este dictamen. Se abre el debate y se ofrece el uso de la palabra. Congresista Jorge del Castillo. Señora Presidenta, muchas gracias. Creo que, digamos, la información que hemos recibido de la reunión que se ha tenido hoy en Palacio de Gobierno es muy alentadora y creo que abre un mejor horizonte para la formación. Estamos de acuerdo con que exista la bicameralidad. Las circunscripciones y el número creo que perfectamente podría dejarse una ley de desarrollo constitucional, ¿no? Porque, por decir, si hablamos de 50 circunscripciones como se plantea en el proyecto, esto llevaría un promedio por circunscripción más o menos 400.000 votos, electores, perdón, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moquegua y Tacna sumados no tienen esos votantes. Entonces, hay muchos departamentos que quedarían marginados o tendrían que juntarse con otros y empiezan ya las excepciones, ¿no? Por eso yo creo que eso es un tema, inclusive en una época, no recuerdo si eso está bien, no está vigente, pero en una época se da una ley y de acuerdo a la densidad electoral, ¿no? El jurado de elecciones emitía el número, ¿no?, de los representantes. Así es que creo que ese es un tema que lo podemos, justamente con la finalidad quizás de agilizar este proceso de reforma constitucional, podríamos dejar eso a una ley de desarrollo constitucional, el número y las circunscripciones. Somos partidarios de que el Senado sea por circunscripción electoral nacional, o sea, el distrito único. Y por supuesto el número habría que reevaluarlo, ¿no? Después otro tema, señora Presidenta. No hay inconveniente en que la no reelección esté consignado en este artículo. La idea sería, Presidenta, que en el artículo se defina la bicameralidad, el periodo por el cual se elige, la posibilidad, aunque el proyecto dice que los candidatos a la presidencia y vicepresidencias no pueden integrar las listas, los vicepresidentes sí, los presidentes no, pero quizás es un tema que valdría la pena evaluarlo. El señor Alberto Fujimori fue presidente de la República postulando senador, por ejemplo. Así que no, y más bien yo creo que ganaría la Cámara del Senado sumando a alguien que aspira a la presidencia de la República, no lo logra, pero va a enriquecer sin duda la labor parlamentaria. Los requisitos, yo creo que habría que dejar en los requisitos tradicionales, que son 35 y 25 años, ¿no? En consecuencia, soy partidario de voltear, digamos, o cambiar o innovar en la propuesta. Quizás hay falta, en el proyecto, la mención a que en el receso del Congreso funcione la Comisión Permanente. Creo que es un tema también importante que debe consignarse en esta reforma
constitucional. Bien, es lo que tengo para opinar por ahora, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista del Castillo. Este es un tema que definitivamente nos debe comprometer en un análisis extenso, que primero debería definir, como les mencioné, las alternativas que tenemos. Congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Bueno, en el ánimo de la reunión que hemos sostenido hace un momento en Palacio de Gobierno, efectivamente creo que más allá de si trasladamos literalmente todo el contenido propuesto o si hacemos modificaciones que mejoren el sentido y el espíritu de la propuesta, creo que efectivamente el número de congresistas, el tipo de votación, las cuotas, deberían ser parte de la ley de desarrollo. Y sí creo, presidente, que hay temas, o presidenta, creo que hay temas que son importantes, que deberíamos tomar en cuenta, como por ejemplo el tema también en el mecanismo de elección, si hay voto preferencial. Frente Amplio pensamos que no, debería haber voto preferencial. La representación de pueblos indígenas en un país pluricultural es muy importante que esté asegurada en el tema de la representación de senadores. El congresista Rosas presentó un proyecto de ley sobre el tema de la creación del distrito electoral indígena. En tercer lugar, la participación equitativa, paritaria, de mujeres en el Senado, creemos que también es un tema de la mayor importancia, y en el caso de que la Cámara de Senadores, no obstante la de diputados, pueda expresar y representar al mayor número de provincias, es muy importante, y el congresista Rosas, por ejemplo, ha presentado un proyecto de ley sobre la importancia de distrito electoral múltiple en Lima, ¿no? Porque sería un grave error, presidenta, que la Cámara de Senadores, por el peso electoral que tiene Lima, quedara circunscrita, por ejemplo, a una representación en una Cámara de Senadores que representara a Lima y no representara a provincias, cuando el mapa electoral nos indica que el país tiene una mayoría provinciana, y lo digo en mi calidad de provinciano, pero lo digo también en mi calidad de legislador preocupado por una representación democrática mucho más amplia, presidenta. Muchas gracias. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Sobre este artículo 90 ya hemos estado debatiendo cerca de 2 horas, y en realidad es un artículo bien complicado. Tanto por el tema de microdistritos electorales, el número de senadores, número de diputados. Y, presidenta, yo creo que ahí nos hemos empantanado. Yo creo que deberíamos darnos por lo menos un par de días para ver cómo podemos solucionar este tema del artículo 90. Y además, si se quiere seguir debatiendo mañana, por decir, podemos seguir con los demás artículos, como hemos estado avanzando. Pero seguir acá con el 90, presidenta, va a ser no avanzar en lo absoluto. Así que yo propongo, presidenta, que ese artículo en todo caso quede todavía en stand-by para poder consensuarlo, para poder ver cómo avanzamos en ese tema. Gracias, congresista Becerril. Congresista Marisa Glave. Sí, presidenta, este es un artículo complejo, porque, por ejemplo, ya lo dijimos en la primera intervención, creemos que el número exacto de miembros del Senado y de la Cámara de Diputados podría hacerse en una ley de desarrollo, en una ley orgánica que especifique, y que nos parece tiene que ver con un criterio de representación. Como lo dijimos, para nosotros desde el Nuevo Perú debe quedar claro que esta modificación no acarree una proporción mayor del gasto, y eso es lo que se puede colocar formalmente. Pero, presidenta, ¿cuál es el mecanismo de elección? Por ejemplo, ha expresado el congresista del Castillo que ellos estarían de acuerdo con que los senadores fueran elegidos por distrito nacional, ¿no es cierto? Por una lista de distrito nacional. Para nosotros, presidenta, eso en realidad es delicado, porque eso de alguna manera podría suponer una sobrerepresentación de Lima y dejar fuera la representación de regiones. Y entonces eso es algo en lo que no estaríamos de acuerdo.
Desde Nuevo Perú creemos que es fundamental que la voz de las regiones estén presentes, pero también plantear una lógica uninominal, Presidenta, donde haya un representante por región, nos genera el otro problema, que tiene que ver con la pluralidad y con la diversidad de voces de la representación política que tenemos en el país. Y un distrito uninominal, que es lo que de alguna manera sería la tendencia, si es que el cálculo es más o menos 30 y sería algo así como 1 por región, lo que terminaría ocurriendo es que tendríamos representación en el Senado de 1 o 2 fuerzas como máximo, Presidenta, y por tanto la diversidad política y la pluralidad de voces políticas quedaría excluida. Un caso que se discutió, por ejemplo, es el caso chileno, donde de manera sostenida durante muchísimo tiempo el PCE tuvo más de 17% de votación y nunca tuvo un representante en el Senado, porque precisamente lo que se hacía era que solamente los 2 partidos con mayor votación podían tener representación. Entonces, se pueden hacer incluso mecanismos mixtos, Presidente. Una parte se elige uninominal y por territorio y otra parte por lista nacional, pero eso depende del número. Si nosotros determinamos que haya un número, por ejemplo, de 50 o de 60 senadores, la posibilidad de usar métodos mixtos es mucho más probable. Entonces, si estamos de alguna manera planteando que en este momento el número es difícil de definir, entonces el mecanismo de elección también, Presidenta. Y sí creemos que ese es un tema que merece un debate que genere mayor consenso, Presidenta. Gracias, congresista Marisa Glave. En lo que hay coincidencia, en lo único que hay coincidencia en este momento es que es un tema complejo y que no podemos definir ni el número ni la forma de representación. Es que es un tema complejo realmente y hacemos bien en debatirlo y en exponer además la necesidad de poder determinar determinados incluso modelos. Congresista Marisol Espinosa. Me solicita una interrupción el congresista Mantilla. Congresista Mantilla. Sí, Presidenta. Bueno, como buen provinciano de una región Moquegua, que si se habla de los macrodistritos y de Distrito Nacional, quedaríamos postergados de por vida y de repente tener un representante. Así que yo definitivamente en este momento digo, sea cualquiera de las cosas, yo votaré en contra si es por macrodistritos o por distrito único, Presidenta. Creo que la voz provinciana también debe ser escuchada en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Hace bien en elevar la voz de Moquegua, tierra del presidente Vizcarra, además. Congresista Espinosa. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, desde Alianza para el Progreso apoyamos la bicameralidad. Creemos que reside en 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Creo también que estamos lamentablemente subrepresentados, necesitamos ver la cifra y sobre todo el tema de las regiones, que mediante este sistema de microdistritos electorales, muchas regiones, sobre todo las regiones más pequeñas, quedarían sin representación y además si son 30 por cada microdistrito, 1 por microdistrito, realmente que es una cifra en la cual no estaría representados los ciudadanos. O sea que definitivamente el número es un tema que sí habría que mirarlo para garantizar representación. Bueno, en resumen, como dice la congresista Alcorta, sí estamos de acuerdo entonces ya en un punto, en que el sistema de micro y macrodistritos no es un sistema que vaya a garantizar la representación, sobre todo de las regiones y provincias con menor densidad poblacional, que es algo que sí se acaba de recoger. Congresistas, este es un debate, sí, llevamos más de 10 horas de debate. Yo han ordenado 3 frazadas. agradezco la participación, solicito el trámite de dispensa de aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, el trámite de dispensa ha sido aprobado por unanimidad. Siendo las 20 horas, las 8 de la noche, se levanta la sesión. Señores congresistas, mañana tenemos sesión a las 9:30 de la mañana. Bien, eso
Ha sido lo que aconteció en la sesión, esta larga sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento presidida por la congresista Rosa María Bartra, donde participaron representantes de las diversas bancadas políticas en este importante debate sobre la bicameralidad. Bien, a continuación los invitamos a ver nuestro resumen de las actividades parlamentarias en nuestra edición de Congreso Central con Álvaro Maguiña. Yo me despido hasta el día de mañana. Nos vemos.